El Señor Jesús las bendiga, queridas damas y jóvenes. Les habla la hermana Viviana Gutiérrez y el tema de hoy es la educación y la joven cristiana. Quiero empezar por aclarar que la educación secular nos prepara para un propósito terrenal y el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de nuestra fe, nos prepara para propósitos eternos. Pero también es cierto que el Señor nos permite esa educación secular muchas veces para propósitos de su mismo reino. Podemos ver esto en la historia de Daniel y sus amigos. En el libro de Daniel, el capítulo 1, ojalá tomen el tiempo de leerlo detenidamente, vemos que cuando el rey Nabucodonosor tomó a Jerusalén y se llevó cautivo a estos jóvenes, él los escogió porque eran muchachos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Él escogió a los más inteligentes, a los más preparados para poder enseñarle la lengua, la cultura babilónica y así servir en el palacio del rey. Y nosotros al leer la historia nos damos cuenta cómo Dios permitió que estos jóvenes entraran a estas posiciones de influencia para poder dar a conocer al único y verdadero Dios. Así como cuando Daniel no dejó de orar y lo echaron en el foso de los leones y el Señor mostró su poder al cerrar la boca de estos leones y el rey Nabucodonosor tuvo que darse cuenta del poderoso Dios que tenía Daniel. También lo verificó cuando sus tres amigos se negaron a arrodillarse ante la estatua del rey y fueron echados allí en ese horno de fuego y salieron ilesos porque el Dios poderoso y verdadero los había guardado. Entonces vemos que el Señor puede usar esa educación secular para llegar a lugares y dar a conocer su identidad y dar a conocer su evangelio. A las jóvenes que están educándose secularmente y a las que quieren hacerlo, queremos dejarles estos 3 consejos. El número 1 es: usa la palabra de Dios como tu filtro. La palabra de Dios debe ser nuestro filtro. Cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, se nos presentan ciencias exactas, pero también se nos presentan ideologías. Las ciencias exactas, como la matemática, 1 más 1 siempre será 2, pero las ideologías, la forma de ver la vida, la forma de ver las cosas, cuando riñen con la palabra de Dios, debemos desecharlas. Debemos de saber que la palabra de Dios es viva y eficaz y es nuestra verdad absoluta. En Primera de Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos que saber que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Como segundo consejo, mantengamos una actitud humilde. Debemos de saber la tendencia humana de que una persona entre más conoce, más se envanece. Dice 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Debemos de tener en cuenta nuestra naturaleza y recordar y aprender del más excelente Maestro, de nuestro Señor Jesús. El Dios manifestado en carne, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, dijo: sed mansos y humildes, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos aprender de Él. Si Él, que todo lo sabe y todo lo puede, nos dio ejemplo en humildad, ¿cuánto más nosotros debemos serlo? Entre más conocemos, más nos damos cuenta que es mucho lo que ignoramos, que nada sabemos. Así que debemos mantener esa humildad que el Señor Jesús nos enseña. En la Biblia vemos personajes que cayeron en el orgullo y terminaron muy lejos de Dios, derrotados.
a pesar de haber tenido mucha fama, mucho dinero, así como el rey Nabucodonosor y el rey Salomón. Pero también vemos a otros que no abandonaron sus convicciones, que no abandonaron su fe, que no abandonaron su mirada en el Señor para servir humildemente en las posiciones que Dios les había permitido, así como José en Egipto y Daniel en Babilonia. El último consejo es: todo logro que el Señor te permita, ponlo a su servicio. El poder graduarte, adquirir un empleo que te genere buenos ingresos, que te permita estar con personas de conocimiento, de influencia, es una oportunidad de Dios para que tú le sirvas a la iglesia. Es una oportunidad de Dios para que tú seas un mensajero del Evangelio, una mensajera del Evangelio a esas personas que de otra manera no escucharían la palabra de Dios, que no estarían dispuestos a escuchar a una persona tal vez sin su título porque el conocimiento los ha envanecido. Y ahora tú que tienes la oportunidad de estar con ellos, entonces puedes ser esa luz, puedes ser ese mensajero que les lleve la palabra de Dios. Dice Romanos 11, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por Él y para Él. No lo olvides, querida jovencita, que el Señor Jesús te bendiga.